Este fin de semana se clausura la 18ª edición del Otoño de Teatro. Llega a su fin en un otoño, el de 2022, que ha sido todo un éxito en cuanto a asistencia de público. Se ha llegado a colgar en, creo que 2 ocasiones, el cartel de no hay billetes, no hay sitio para entrar, gente que se ha quedado a las puertas de entrar. Eso es todo un éxito para la cultura en Villacarrillo, para el teatro aficionado, el teatro amateur, y de eso vamos a hablar, del teatro aficionado y de la función de clausura de esta edición 18ª, porque además va a ser una clausura muy especial, donde se van a soplar velas. 40 años, que no son nada los que cumple el grupo Carátula. Bueno, no son nada y son muchos. Estamos con varios miembros de este grupo de teatro, que nació como una forma de entretenerse, y mira dónde habéis llegado: Chema, Pilar, Joaquín y Víctor. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí 40 años después. 40 años no son nada. No, Ese es el nombre que le habéis puesto a lo que vais a hacer el sábado en el Teatro Coliseo, que supongo que, claro, ya por el título se intuye que va a ser un repaso a vuestra historia, ¿no? Bueno, sí, esa es la idea. La idea surgió de que hacíamos si una obra al uso de teatro para conmemorar el 40 aniversario, o se hacía algo especial. Entonces, bueno, siempre en contacto con Chema. Chema no ha perdido contacto con el grupo en ningún momento, en todos los 40 años, nunca. Siempre ha estado ahí pendiente un poco cómo íbamos, cómo funcionábamos, qué podía ayudar, qué no podía hacer. Pues nos surgió la idea, él nos dio la idea de hacer pues una escena representativas de todas las partes de la andadura que hemos tenido en los 40 años. Han quedado obras que no se han podido hacer escenas porque si no, no iríamos a las 4 o 5 horas de espectáculo, ¿no? Pero se ha elegido, digamos, un poco lo representativo desde el comienzo hasta una reciente actualidad. Vosotros tres estáis desde el principio. Correcto. Bien, nosotros tres sí, por meses nos gana Pilar. Sí. Pilar es la más antigua. La más longeva. La más antigua sí. en el Pues grupo. entonces, pero no es la más vieja. no es la más vieja de aquí. es la más No, soy abuela sin ser la más... Pues Pilar, tú me vas a contar cómo empezó todo. ¿Dónde germinó esto de Carátula? Pues yo empecé porque Luis se dedicó a ir, Luis Peralta se dedicó a ir por los colegios. Él era el que decía, aquí hay que hacer algo, ¿no? Sí, por lo visto él ya llevaba tiempo haciendo teatro, pero quería formar un grupo del pueblo de críos, motivarnos desde pequeños, y llegó al colegio y a mí me interesó, me gustaba a mí todavía eso, me picaba el gusanillo, vamos. Sí, sí. Y quedamos en un sitio de encuentro y ya está, y empezamos. ¿Tú qué te gusta hacer más? ¿Qué te gusta hacer más? A mí el teatro me llamaba mucho la atención. De hecho, en el colegio, los últimos de curso, era lo que más me dedicaba. Me aprendía la obra antes que las lecciones. Sí. Y ya está, y así ¿Pero empecé. luego sacabas el curso adelante o no? Bueno, sí, terminé. Terminaste, ¿no? Por lo menos. Terminé, que no es poco. Sí, sí. Y me decías antes de empezar que al principio no erais un grupo de teatro, era un grupo de niños, un grupo de gente de villacarrillense que hacéis cosas. Éramos un grupo de jóvenes, nos íbamos juntando por grupos de conocencia, de que nos conocíamos. Pues bueno, a uno le interesaba la música, a otro el baile, porque no se veían en el teatro, y bueno, y ya así sacábamos los espectáculos, pero que llegamos a juntarnos 92 personas. 92. 92 Eso para empezar. jóvenes. ¿Dónde Sí. juntabais tanta gente? Pues nos Porque juntábamos... antes teníamos el Coliseo, el antiguo Coliseo, pero eso no era quizás el lugar de encuentro, porque el ayuntamiento diría, bueno, y también era particular por entonces, no era privado. Era privado. Sí, claro, O sea, antes era más complicado encontrar un espacio donde juntaros, preparar actividades. Pues nos metieron donde te digo, la antigua Casa de la Cultura, más arriba del callejón estrecho de antes De la calle La Feria. De la calle La Feria. Ajá. Ahí nos metimos todos y ahí sacábamos los ensayos hasta que aquello tenía un deterioro muy grande y tuvieron que cambiarnos de sitio porque se caía. Ajá. Ya por entonces estabais como grupo. Sí, pero lo que pasa es que los ensayos, como dice Pilar, lo que sí es verdad que también hay que agradecerle a todos los directores que han pasado por el IE Es verdad. del instituto, antes Andrés Segovia, ahora Sierra la Villa, pero el Andrés Segovia, era que nos dieron unas llaves del salón de actos y ahí es donde... O sea, al final hicisteis cuando ya aquello íbamos a como ensayar. Para los vuestra- ensayos generales íbamos, Incluso como dice Joaquín. representaciones propias, que casi todas se hacían Que aquí se han hecho allí. por la razón que tú has dicho, que el Coliseo al final era
medio privado incluso, y entonces ni había dinero para alquilarlo, entonces se hacían allí. De hecho, la primera, digamos, obra de teatro, porque primero se hizo un espectáculo, como te estaba contando antes, fuera de micro. En el año 82, que es cuando empezó el grupo, fue cuando hubo las inundaciones de Valencia, se rompió la presa de Tous, y en toda España se hicieron actos de solidaridad recaudando dinero para ayudar a la gente, porque fue un desastre absoluto, la gente ya no se acordará de eso, pero fue como si el pantano del Tranco revienta, pues desde allí hasta un montón de kilómetros arrasó pueblos enteros. Entonces el grupo hizo el primer espectáculo con cosas cortas, coreografía, sketch, un playback, tal, se hizo como un espectáculo de variedades para apoyar a esa calamidad que hubo, y esa fue la primera cosa, digamos, como grupo que hizo. Y luego el primer espectáculo como... Nosotros en el grupo de teatro decimos, están los espectáculos así con sketch, con playback, con entremeses, y luego están las obras grandes, ¿vale? Entonces la primera obra grande que hicimos fue Calígula, en el año 83, es cuando se hizo Calígula. Y ahí yo hice de Calígula, o sea, yo tenía entonces 18 años, que la dirigió Pedro Moya. Pedro Moya, el de la mercería Moya, pues Pedro Moya fue el que dirigió Calígula. Fue el primer director más o menos serio que primer tuvisteis, director, ¿no? de una obra grande. De una Y obra. entonces yo recuerdo que a mí me lo propuso Pedro, que si yo quería hacer esa obra, que habíamos hecho alguna cosilla tal, y yo tenía 18 años, y dije, sí, hombre, yo hago la obra, pero yo tengo que ser Calígula. Yo no sabía ni que era Calígula, entonces. Y me dice, sí, pues venga. Y bueno, y así surgió, que también Calígula la hicimos como era, con 30 o 40 personas, todos los personajes que tiene la función se hizo en el salón de actos del instituto. Lo hicimos. Aquello para ti también supuso un antes y un después en tu vida. Hombre, claro, Porque yo... te orientó un poco lo que iba a ser tu Sí, vida. sí, en evidentemente. adelante. Yo, si no se forma el grupo de teatro y yo entro al grupo de teatro, pues yo me dedicaría a otra cosa, seguramente. Lo que yo quería hacer, yo quería estudiar química, pues se me daba muy bien la química en el instituto. Y yo quería estudiar química, pero vamos, surgió esto, luego ya me fui a la mili, y cuando volví de la mili, pues dije, pues ya, como seguimos haciendo, bueno, es que hicimos muchas cosas, pues pensé, por otra anécdota, aquí vino a actuar un grupo de teatro de Sevilla que se llamaba Esperpento, un grupo del teatro independiente muy famoso en la época. Vinieron a actuar y actuaron en el instituto, porque yo no sé qué pasó, iban al cine, pero en el cine yo no sé qué pasó. Algo Que de no, eso de cómo era privado, no, no sé no pudieron qué. hacerlo, o sea, pero vamos, te estoy hablando de que Esperpento era una compañía de teatro profesional de las punteras de aquella época, fueron al instituto. Entonces tenían, me acuerdo, fue un espectáculo que dirigía Peter Grub, en fin, es que luego toda esa gente han sido compañeros míos y son amigos. Entonces, ellos hicieron la función de teatro, nosotros fuimos a verla, y entonces nos quedamos después de la función porque ellos sacaban una máquina de humo, que eso nosotros no habíamos visto, una máquina de humo nunca, una máquina de humo. Hablando del año, entonces eso sería en el año 85, por ahí, 84, 85. Entonces nos quedamos después de la función para preguntarle si nos podían enseñar la máquina de humo y tal, y ya, bueno, pues con el rollo ese, pues los llevamos pues para que tomaran una tapa, para que cenaran las criaturas. Entonces, me acuerdo, lo llevamos a la taberna, y allí hablando, pues ellos me hablaron de que existía un sitio en Sevilla donde habían estudiado todos, que era el Instituto del Teatro, y a partir de ahí, pues yo aquello se me quedó, me fui interesando, y... Hasta que dijiste en tu casa que estudié allí, me voy a actuar. evidentemente. Entonces, todos los que vinieron aquí a hacer esa función, bueno, Peter Grub, que era el director, y este un alemán que luego murió en un accidente yendo a hacer un bolo, pues todos algunos fueron profesores míos y otros compañeros con los que sigo relacionándome y trabajando. Pues de ahí viene todo. Claro, En realidad viene todo de una máquina de humo. ¿Intentasteis convencerle de que no se fuera? Porque se iba uno de... No, al revés. No. Los demás pues nos quedábamos un poco admirados y un poco Diciendo, pues, mira con este, una ¿no? envidia sana de decir, oye, ¿y eso cómo va a ser? ¿Y qué valor tiene? ¿No? Porque en esa época irte a hacer una Que carrera quiero ser actor. de actor y ¿A qué? en un Eso tiene Villagarrillo donde futuro. llevábamos 4 o 5 años aproximadamente de pasar de amateur de eso a vivir de eso, cómo va a vivir de eso. Y entonces, pues todos no. Pero cada vez que él ya venía y nos contaba cómo le iba el curso, pues entonces nos alegrábamos y nos veíamos que sí, hasta la fecha que cada vez que... Bueno, que de hecho, además- estaba estudiando yo allí y hicimos Jesucristo. Yo Claro. hice todavía, pues hicimos primera vez. Jesucristo, lo hicimos varias veces, Sí. que yo hice el primer Jesucristo primera vez. de estos.
Y yo estaba estudiando en el instituto y lo volvimos a hacer, pero vamos a hablar de casi que 40 años no es nada. No es nada. Pregúntale a Víctor algo. Ahora le pregunto, pero yo quería incidir en eso, en que cuando te fuiste, el miedo que había entre tu familia, seguro, tus amigos, de qué va a vivir, pero Chema es un tío con suerte, bueno, con suerte no, que se lo ha currado, porque llevas toda la vida viviendo de tu oficio. Sí. Y eso es muy complicado en algo así. Sí, sí, claro. Primero para estudiar, porque yo para estudiar, yo me acuerdo cuando yo se lo dije a mi padre, pues mi padre no tenía dinero para hacerme estudiar. Además, me acuerdo perfectamente cuando se lo dije a mi padre, para pedirle permiso, claro. Veníamos del campo, mi padre tenía una tierra alquilada por la minga, para abajo, y veníamos los dos montados en el mulo. Mi padre tenía un mulo tuerto, voluntario se llama. Y veníamos en el mulo, se llamaba voluntario el mulo, coño, ¿verdad? Eso hace 40 años, ¿no? Eso hace... Más. No, hace un poco menos, hace menos de 40 mejor años. 35, hace menos, 34. Eso fue en el año 85, pues bueno, unos pocos menos. Hace 4 años menos. Entonces, y me acuerdo que veníamos subiendo, ahí por donde han puesto ahora la feria, eso de la feria, que ahí se ve el instituto ahí al lado, y me acuerdo, yo se lo dije a mi padre, como que me acordé que ensayábamos allí y tal, y le dije a mi padre lo que yo quería hacer, y mi padre me dijo, pues tú ya eres grande, porque yo yo ya había hecho la mili, y antes, para los padres, cuando tú ya habías hecho la mili, ya eres un hombre, ya puedes hacer lo que quieras, pero mi padre me dijo, pero yo no puedo ayudarte nada, puedes irte donde quieras. Hombre, podría ser otro padre que dijera que no. Entonces, pues yo me fui a estudiar, había unas becas que daban allí, porque el Instituto del Teatro pertenecía a la Diputación de Sevilla, entonces, todo esto ya desapareció. Daban unas becas que ayudaban un poco, yo en el invierno venía aquí, me iba a la Aceituna, recuerdo, con Tony Campos, yo tenía el seguro agrícola, que lo tenía ya desde que tenía los 18 años, me lo hice. Con eso entonces cobraba algunos meses de paro, te daban 3 o 4 meses, y en los veranos de junio a septiembre me iba de camarero a Benicassi. Pues con todo eso yo juntaba y podía estudiar. Por eso digo que no es suerte, se ha trabajado. Bueno, pues 40 años, dice, pregúntale a Víctor. Víctor es el último que llegó al grupo, pero prácticamente nos contaba antes de empezar que tu relación con Carátula empezó prácticamente sin casi saber hablar. 3 añitos tendría. La verdad. Yo soy uno de los miembros más recientes, es verdad. Pero mi relación con Carátula no empieza hace 8 o 9 años. Que es cuando te hemos visto ahí ya. Activo, ¿no? Como integrante activo. Sino que empezó como aficionado, Carátula. La gente a lo mejor puede pensar, dice, ¿y este qué está diciendo? Pues sí. Yo entonces no vivía aún aquí, en Villacarrillo, pero yo recuerdo, además lo estábamos hablando antes, recuerdo, pues eso, con 6 o 7 años, la primera vez que vi un entremés, o un sketch, mejor dicho, de Carátula, que no recuerdo muy bien si fue en la boda de Joaquín o en la boda de Pili. Entonces, seguramente sería Joaquín. Estamos hablando, creo, del año 89, 88, 89, ¿no? Estaba intentando hacer memoria qué año podía ser, pero entonces sí, con 6 años, 89, es decir, fue la primera vez que... Entonces, bueno, a mí yo recuerdo que me gustó mucho. Recuerdo también a mi hermano que siempre decía, dice, hay que ver qué bien actúa, dice, bueno, Pili, es que me parto con ella, claro, mi hermano es mayor que yo, entonces él pues lo recuerda mejor que yo, pero siempre dice, hay que ver que, dice, es que me encanta Pili, de las mejores, no sé, sí. Decir. Y total, y luego en el resto de bodas he seguido viendo, pero yo siendo un mico, es decir, estamos hablando que yo tenía 8, 9, 10 años, y la primera obra larga, como decíais antes, que vi fue Prohibido seducir a los casados, que me dejó impactado porque, además de verla en el antiguo Coliseo, que fue espectacular, bueno, además fue una obra bien montada, bien interpretada, bueno, a mí me pareció, pues justo coincidió con mis primeros años de estudiar arte dramático, pero en una escuela aficionada, es decir, estamos hablando de una actividad extraescolar de mi colegio, o sea que... Y eso fue a mí lo que me enganchó, a la vez de estar estudiando o de mis primeras pinceladas, recibiendo unas nociones de escenificación, puesta en escena, movimiento, dramatización. Ver todo esto, yo pensaba, digo, Carátula es lo más. Sintoniza 10TV Las Villas en tu televisor, canal 36 de la TDT. Búscanos. Digo, pero claro, ¿quién me iba a decir a mí? Primero, que iba a vivir aquí y segundo, que iba a ser miembro activo. Claro, porque tú vendrías en vacaciones y... Claro, yo venía Semana Santa, Navidad, en la feria, verano, puentes largos. Tu destino estaba escrito, claro. Era Carátula. Pues yo no lo sé, pero aquí estoy. Su destino era Ana. Sí. Bueno, eso es circunstancial, era Carátula. Lo que pasa es que Ana se la encontró por el camino, ¿no? Era Ana. Fue tangencial. Sí, eso es. Pero bueno, así que esos fueron mis comienzos como aficionado de Carátula. Y luego ya... me acuerdo la primera obra que
larga que hice o que representé en Carátula fue Aquí no paga nadie, que bueno, este sábado haremos un trocito, y me acuerdo que le decía, cuando terminamos la función, me abracé a Joaquín, a Pili, y dice, por fin lo he conseguido, como diciendo, he actuado con Como un Carátula. reto bien. que Esto fue un- debe ser en un logro. carátula. Yo una de las obras que recuerdo de siempre, desde que era un crío, fue, no sé, se me quedó porque me gustó mucho, fue en La Verena de Mogón. Estaba ahí actuando, simulando como una especie de guerra allí, estaba ahí en una trinchera. Picnic. Picnic se llamaba aquello, ¿no? También Eso se es- hace una escena de Picnic picnic. también se hace. Eso O sea, es que te va a picnic recordar. Tengo aquello Sí, grabado, sí, ¿eh? Un asunto de... Pues fíjate, de esa Fernando Arrabal. función picnic que hace Fernando Arrabal, dramaturgo que vive en Francia, pues español, que vive todavía, tiene 90 años, de hecho este fin de semana estaba en Albolote, un pueblo de Granada, dando un taller con 90 años, porque otro amigo que estaba allí me mandó una foto, y digo, está vivo. Picnic se escribió en el año 50 y pico, que es un alegato en contra de la guerra, porque es un absurdo total, pues eso es un soldado que está en una trinchera, está aburrido porque no hay guerra en ese momento, llama al capitán, que es un poco, yo no sé si ya lo estaba haciendo Gila Eso o, te iba a decir, digo, o lo hizo después, son porque sketches viene a de ser lo Gila. mismo, mi capitán cuando empieza la guerra y las bombas, ¿para dónde las tiro? ¿Para adelante o para atrás? Pero muy del estilo de eso. Y en esas, que está el muchacho allí, pues vienen sus padres, porque es domingo, a echar el día de campo con él, a hacer un picnic. Y el chico, fíjate lo absurdo de la situación, está en la guerra, vienen tus padres a hacer el picnic, el padre dice que coño, a él le van a contar cosas de la guerra, ir a la guerra con caballos, con cosas, y a eso viene otro soldado enemigo, que se crea una situación todavía más absurda, porque ni este sabe por qué está la guerra, ni el otro tampoco, ni sabe si mata o no mata, porque cierra los ojos. Total, ¿qué hacemos con este? Ya que lo tenemos aquí preso, y dice, pues vamos a invitarlo a comer. Total, y lo invitan a comer. No haga spoiler. Lo invitan a comer, luego la Bueno, ya lo situación vimos, ¿no? sí, ¿no? Porque lo interesante es el final, que no se hace, yo lo contaré luego allí, pero que es un alegato en contra de la guerra y se sigue representando en todo el mundo, porque es una visión absurda de lo que es la guerra, porque la guerra en sí es una cosa una absurdez. absurda, como Sí. decían, la guerra son jóvenes que no se conocen y que se matan, ¿Sí sabe por porque viejos que se odian, son viejos que se odian y no se pueden matar, pero los jóvenes que no se conocen se matan por culpa de esos Así viejos. es. Y Eso esa está pasando, se va a hacer está también. pasando aquí muy cerca, Pues esa se en va a hacer Ucrania, también. ¿no? Lo decían, Por- los Efectivamente. soldados rusos Es que- iban a Ucrania sin saber a dónde iban ni a lo que iban. De hecho, este espectáculo que vamos a hacer, hay muchas cosas de las que ya ha hecho Carátula, de las que hemos hecho, que están absolutamente al día, porque lo que tú contabas, la que tú hiciste, aquí no paga nadie, más que ahora que tenemos una inflación del 10, bueno, ahora ha bajado un poco, pero que los precios están desorbitados, aquí no paga nadie, la escribió Darío Fo, y es un grupo de mujeres, arranca con un grupo de mujeres que en el supermercado, viendo que cada vez suben más los precios, pues deciden que se lo van a llevar y no van a pagar. De ahí aquí no paga nadie. Y entonces se empieza a montar una revolución. Resulta que en la fábrica también los obreros se han revolucionado porque los menús los han subido mucho. Quiero decir que es un tema muy actual, porque eso cualquier día puede ser que pase aquí también, de que la gente ya diga, yo no pago más aquí, Chema, que cada vez me al subí final esto. hubiera sido un buen químico. Tiene buena cabeza porque se acuerda, supongo que memoriza bien todos los papeles en los que interviene en la actualidad profesionalmente, pero veo que recuerdas todas o muchas obras de teatro de las que hacía ahí en Carátula. Sí, hombre, claro, todas, no me acordás. Cuando algo te gusta y algo te marca, yo creo que la mente lo retiene, ¿no? Habrá cosas que olvidamos porque Sí, alguna que la no, edad ya pero- te va haciendo olvidar ciertas cosas que te necesita que te las recuerdes, pero normalmente cuando lo has pasado bien, lo has disfrutado, yo creo que eso es que... Carátula son muchas cosas, es muchas historias de unión, desunión, de llevarse bien, de gente que se va por un motivo, por otro, gente que desaparece incluso prematuramente, También. o sea, ha habido de todo, ¿no? Sí, esto pasa como la vida misma, o sea, el grupo, date cuenta que son 40 años. En 40 años pasa De todo. prácticamente de todo, desde nacimiento, desde bodas, desde gente que dice yo ya estoy harto y me voy, gente que por desgracia en el grupo ha fallecido prematuramente y... Marca, ¿no? Porque más o menos de mayor edad somos nosotros, pero gente que con una edad joven pues desapareció o ha desaparecido, unos antes, otros más tarde. En este caso, bueno, pues nos acordamos todos de León, que en un accidente de tráfico murió, o como no, de Juan el Peca, que falleció hace poco. pocos años. Y hoy allí hay un pequeño guiño hacia él,
porque Pesca era uno de los soldados que hacía en Picnic. En esa obra que tú veías, Salía Juan él. Pesca era uno de los soldados. De hecho, Y ¿quién ¿fue él el que hizo o Antonio? yo creo que lo hizo Antonio, pero... El armamento, vamos, la metralleta la- y... Fabricasteis vosotros mismos. Las armas las hemos guardado porque la hicieron en madera de balsa y la hicieron propiamente para esa obra. Y la tenemos guardada y la vamos a usar en... Claro, eso era otra, porque a nivel aficionado y con pocos recursos, todo lo que utilizabais, había que, una buena parte de todo lo que se utilizaba, había que fabricarlo. Claro. Hoy en día es todo muy fácil. Vas a una tienda, vas a cualquier comercio, incluso por internet se encuentra lo que ya no hay por aquí cerca. Claro, pero hay que tener dinero sencillo. para eso. Y nosotros hicimos también, que la gente no se acordará, porque los que sean más jóvenes evidentemente no, los otros, nosotros desde cuando empezó el grupo, pues estuvimos 4 o 5 años montando en la feria una caseta de feria. Primero empezamos donde Tomasín tiene ahora lo de las ruedas, que era un solar primero, que allí con unos palos y unos tordos, allí la lona del camión, allí montamos la caseta durante toda la feria. Ahí estuvimos 2 años. Caseta para poner copas. Caseta de para- feria, era una caseta de feria para con recaudar. sevillanas, con una Perfecto. barra, pero tenía la particularidad de que había un escenario y por la noche hacíamos 2 pases de entremeses, que, o sea, en un momento dado de la noche, en 2 veces se apagaban O sea, las hacíais luces, algo se encendía el escenario, original. se dejaba de servir con escenario físico. Era algo Sí, sí. original y único, pero Sí, sí. único que no se verá en ningún sitio. Eso no se ha Que hecho. los camareros éramos los actores éramos los camareros, los cocineros, lo llevábamos Todo. Allí estuvimos 2 años y luego estuvimos donde está la bodega ahora, que eso era un local que estaba vacío, que aquello ya fue el avance total, porque era un local cerrado, no, si llovía no te mojabas y además tenía servicio, que eso era una... arriba no había, claro, tenías que ir al servicio a otro sitio. Y de eso, con eso, todos los trabajábamos y todo el dinero que se ganaba era pues para comprar luces, para comprar focos, para ir comprando cosas, porque nosotros no teníamos nada. Nada. Los paneles, para hacer los Y ahora decorados. llegan en Madrid, montan un teatro de esto así, en plan restaurante, y parece que han inventado algo, ¿eh? Y ya no hacía carátula. Nosotros uno de los guiños que hay en esta función también es un poco al decorado que hemos utilizado, porque tenemos utilizando los mismos paneles que está contando Chema desde esa época. O sea, ¿Los mismos? Sí, sí, lo hemos quitado paneles, lo hemos pintado, lo hicimos por 2 caras para Pero la poder estructura tener es la misma. para poder tener doble decorado si hacía 2 funciones. Y bueno, con lo que respecto al dinero te puedo contar, Pili, lo que pasaba con las de las entradas, ¿no? Cómo se hacían las entradas ¿A mano? de los espectáculos. Ah, no, y también quería puntualizar que incluso el grupo, si hacía falta comprar algo que no lo teníamos a mano, no se puede, en los componentes aportábamos dinero. Empezamos poniendo dinero en el grupo. Una 5 cuota. duros, una cuota, Sí, luego 20. Había escuchado, yo no lo he vivido, pero que sí, había sí, escuchado sí, solo decir claro, que hemos llegado a pagar cuota. Hemos Digamos llegado a que pagar altruista, cuotas a pagaban los que cuota, empezamos. Claro, al final era un hobby. Todo el que tiene un hobby pertenece Claro. a una asociación, a una entidad, pues aporta, porque al final no lo haces para ganarte la vida. No es como Chema, tú te has dedicado profesionalmente. Tú no vas a hacer un bolo gratis, ni pones claro. dinero para hacerlo, a no ser que luego te quedes No, con la salvo que lo taquilla. hagas, eso, que vaya a taquilla. A taquilla, o alguna pero cosa ya de es invertir en tu trabajo, ¿no? Pero lo hacíais en plan hobby y poniendo mucho dinero, esfuerzo y tiempo. Tiempo. Cosas de la familia, sino que se lo digan a ella con las cosas de la casa, que te traía el candelabro de la casa, la supera de la casa, lo otro, y si se rompía... Yo, a mí el grupo me ha costado los dineros. No he ganado, pero, Un poco no he más de ganado, lo pero de- perder sí he perdido. Sí. Porque me acuerdo en una de las obras que me llevé 2 candelabros de China de mi madre y mira por dónde los candelabros se rompieron. Vaya. No te preocupes, no te preocupes, te compramos uno. Y yo decía, de estos con los años que tiene. Y Y, los ahora como le compraron. digo yo a mi madre que hemos roto los candelabros y que me van a comprar uno. Pues al final le dije, me han roto los candelabros, pero no llegaron nunca. No llegaron los nuevos nunca, ¿no? Los nuevos no llegaron nunca. Digo, Estamos tened tan cuidado que yo ni mi madre los tenía allí. Pues parece que en el primer momento Crash. se rompieron los candelabros. Víctor, tú que ahora ves esto desde fuera, que has venido después, escucha la historia que nos están contando de toda esa época, ¿cómo lo ves? Porque ha cambiado mucho el teatro de lo que ellos cuentan a lo que se hace ahora, supongo, ¿no? Bueno, estoy alucinando con eso de que estén pagaran cuotas, que aportaran material de su casa, incluso medio escondida, aunque les pillaran luego. Y porque yo, claro, lo primero que recuerdo de mis primeros pasos en en teatro, en la Escuela de Arte Dramático que he comentado antes del colegio, como una actividad extraescolar, claro, a nosotros nos llevaban de la mano. Estoy hablando, yo empecé con 11 años y acabé con 14, 15.
Y en esos años, pues claro, te llevaban de la mano, te hacían el disfraz, te hacían el traje que tú fueras a usar, te ponían todo, prácticamente. Y claro, que ellos tuvieran que poner cosas de su casa, que tuvieran que pagar cuotas, que buscarse la vida para crear. Bueno, de hecho he llegado a ver alguna foto recientemente de hace un montón de años, de hace 30 o 35 años. Pelo y todo bueno, eso. tenían pelo, la misma barba frondosa, bueno, con tan pocos años no, pero Era negra, sí, medio blanca. sí, pero y buscarse la vida incluso para crear cosas. Es decir, yo no sé si hasta los andamios que he visto de Jesucristo Superstar, las diferentes cosas que... Los primeros focos fueron de un camión, de La parábola del Por la camión. parábola del de los de focos un camión con una bombilla. Con una dentro. bombilla. que no se No, creo que Leo, el que falleció, Leo hizo Ese- que era electricista. Era el técnico. Era el técnico, pero él hizo la mesa, puso todos los cables, él se inventó todo eso para que medio pareciese eso algo. El grupo Carátula es Gea Carátula o Carátula Gea, Grupo Escénico Gea. Aficionado. ¿Por qué remarcáis en el nombre del grupo que sois aficionados? Desde siempre se puso ese nombre en los estatutos en la asociación y desde lo hemos mantenido. Vamos, más que nada porque yo pienso que en esa época de comienzo tampoco había muchos aficionados como grupo. ¿Os distinguíais así? Entonces, para que supieran que no éramos profesionales por si fallábamos en las actuaciones, pues vieran que, bueno, que éramos aficionados. Entonces mucha gente, al poner eso, muchas veces cuando actúa, pues nos han dicho, joder, aficionado no tanto, ¿no? Pero bueno, que nosotros al final nos consideramos así, porque en esa época, ya te digo, había muy pocos grupos. Yo me acuerdo que en esa época empezamos y un grupo que era más puntero, más o menos, también era el Grupo Arena de Torreperogil. Había otro grupo en Porcuna, me acuerdo que era de Porcuna, y poco más, y algo había en Santisteban o en Castellar, o no recuerdo, No. pero muy poco. En la provincia éramos Vienen 4 o grupos 5. profesionales hoy en día, antes también, donde vemos gente que se dedica profesionalmente y yo creo que no encontramos diferencia en lo que se hace, por lo menos aquí en Hombre, Villacarrillo. le intenta Villacarrillo, intenta Villanueva. llevar al nivel máximo que sabe. No dejarlo, por ser aficionado, dejarle una historia y decir, como somos aficionados, esto es lo que... No. Intenta llevarlo al nivel máximo, siempre cuidar los detalles. Eso es una máxima que nosotros lo hemos mamado y lo hemos visto y lo hemos mantenido. Y el que viene, pues lo mantiene y le gusta. ¿Por qué? Porque al final tú le vas a ofrecer algo al público donde tienes que darle cierta calidad. Vamos, no es que seamos... Con eso no quiero decir que seamos mejores que otros grupos ni peores que otros grupos. Han surgido grupos y hay grupos buenísimos. Y hay grupos que cuidan su obra y hay grupos que hacen un espectáculo bonito. Pero otra cosa es que tú digas, como soy aficionado, me dejo, no me supero a mí mismo. Fuisteis el inicio de un movimiento teatral en Villacarrillo, que sois referente. Claro, porque cuando Los nosotros... primeros, pero de los primeros de vuestro propio grupo se fue gente por circunstancias, por lo que fuera, que montó otros grupos. Luego ha habido otra gente que os ha visto de fuera y ha montado también grupos, o gente que ha llegado a Villacarrillo, como Víctor, pero en este caso no salen Roland, Carátula, y han montado grupos. Al final todo ha girado a partir de Carátula. Claro. Y todo con un nivel, como tú dices, alto. Hay que hacer otras cosas diferentes, pero sobre todo muchos, como tú has dicho antes, currándoselo. Sí, sí. Claro, porque digamos que es la idea de que hubiese teatro en Villacarrillo surge a partir de Carátula. Posiblemente si no existiera Carátula, igual se hubieran creado otros grupos, pero siempre las cosas se forman porque alguien ve algo que hace la gente y dice, mira, pues yo también lo quiero hacer, Me gusta lo o que me uno a hace, grupo, o hago tal. O sea que Carátula, unos grupos son descendencia de, como hablaban ayer, que un lince que ha muerto ahora, que al morir han contabilizado y ha dejado 974 herederos Madre entre mía. sus Ah, hijos sí, y lo he todos visto. los que han tenido. Las pensiones Pues que digamos tienen que que hay pasar. grupos que son, bueno, pues hijos o descendientes, pero que evidentemente yo cuando antes de existir Carátula aquí en el pueblo no había No había teatro, ningún o sea, no había nadie que hiciera teatro, salvo las funciones típicas que se Del hacían en los colegio, colegios. En el que instituto, eso sí. que era- En el instituto, cuando yo estudiábamos en el instituto, pues recuerdo que Luis Peralta se hizo en algunas funciones, pero era como un trabajo de fin de curso, Claro, que se como hacía yo. una función que sobre todo se hacía para sacar dinero para el viaje, Claro. normalmente. Pero no así como grupos estables. Entonces, que haya tantos grupos en el pueblo, pues eso es una buena señal, porque además, sobre todo, desde el punto de vista profesional, lo que hace que en un pueblo haya grupos aficionados, sobre todo es que crea espectadores. Porque se supone que la gente que hace teatro aficionado, si viene una compañía, es muy posible que vayan a verla.
como nosotros fuimos a ver Esperpento en aquel momento que yo los conocí. Entonces, que haya gente que hace teatro, pues sobre todo fomenta que haya afición al teatro. De hecho, en Villacarrillo, salvo alguna excepción donde se pincha alguna vez, pues puede pasar por circunstancias de la fecha, lo que sea, normalmente va mucha gente al teatro. Bueno, tanto al aficionado lo como, sabrán más. como al profesional Ahí, cuando llega, ¿no? Supongo que habrá como en todo, habrá funciones que más y otras que Y otras menos. que menos. Pero suele pasar, ¿no? Que Vamos a ver, comentan que la gente viene de fuera porque se acostumbran a que, bueno, van a cualquier sitio y entran 10, 15, 20. Nosotros, y aquí la nosotros media hemos es vivido alta. eso, ¿eh? La media es alta. Nosotros, hasta que la gente se aficionó al teatro, porque al ser único y hacer una función grande, con las obras largas, como decimos nosotros, una vez al año, entonces, espectáculos cortos, sí, variedad con grupos de baile o festivales de estos que se hacían, vale. Pero nosotros hemos llegado a actuar para 60 personas. O sea, y nos ha costado, y nos ha costado, y nos ha costado. Te estamos hablando de los años 82, 83, 84 hasta los 90. Pero cuando ya entraron, la gente entró y que vio que realmente el teatro lo pasaba bien, le gustaba. Prácticamente nosotros la afluencia que de público que hemos tenido va a ser buena. El otoño de teatro le pasó igual, el otoño de teatro empezó un poco flojo, ahí expectante, ¿esto qué es? Un otoño, vamos a ver. Eso ocurrió porque nosotros también nos aburríamos en el otoño y nosotros en el año 2002 hicimos el primer no oficial otoño de teatro en el salón de actos de la Safa, Ajá. en la iglesia de la Safa de Villacarrillo, porque estaba entonces en obra el Teatro Coliseo. Ajá. Es cuando se hizo el nuevo. En el año 2003 se inauguró, que fue el primer. Entonces nosotros dijimos, oye, pues ¿por qué no invitamos? Ya estaba en Beleco, el grupo de teatro que nos sigue a nosotros en antigüedad en Beleco, el Vicente Nieto del instituto, y yo no sé, alguien más vino de fuera, y 3 o 4 grupos montamos durante el otoño. Oye, ¿por qué no hacemos el otoño que después de la feria te quedas aburrido y te entra una depresión más negra que un circo aquí metido? Pues los sábados sacamos a la gente y entonces así surgió, y luego ya lo retomó, cuando ya abrió el teatro en el 2003 se inauguró, el ayuntamiento, la Concejalía de Cultura, digamos que la idea le gustó y digamos que pasó a manos de ellos como organizadores, junto con todos los grupos locales que en aquella época estábamos, y de ahí fue creciendo. Este ciclo es una especie de empujón a los grupos que estáis en Villacarrillo para que no os durmáis, para que haya un objetivo cada año que como mínimo sea montar una obra para el otoño. Efectivamente, lo que yo te hablaba es que en el primer año no había afluencia y entonces había 40, 50, 60, pero bueno, luego ya pues se fue la gente animando y lo de obligarte a eso, digamos que es una meta, pero volvemos a ser sinceros, nosotros somos aficionados y no es lo mismo un chaval con 18 años, 17, 14, 20, a que tienen más libertad o más tiempo libre para poder, en las circunstancias que estamos, pues todos tenemos familia, trabajo, y entonces ya te limita un poco los ensayos. Entonces, oye, el hobby te tiene que gustar y pasarlo bien, no agobiar. Entonces, en ese aspecto, intentamos poder sacarlo, pero si no saca un año no pasa nada. Hay otros grupos que sacan, o sea, no es obligatorio que todos los grupos locales saquen todos los años. Pero más o menos, como he dicho, empuja un poco. Exactamente. A ver si llegamos, ¿no? A ver si lo claro, sacamos. exactamente. Y si no para este año, ya el que viene ya va rodado, ya la tienes casi. Pero bueno, y también la idea principal que nosotros también vimos, que es lo que decía Chema, era intentar traer grupos que no fueran costosos, porque tampoco el presupuesto es muy bollante, pero que fueran grupos, por ejemplo, de la provincia, semiprofesionales, incluso de Sevilla han venido, de Málaga, gente que es semiprofesional, que vienen con 2 o 3 actores, y que incluirlo para que nosotros disfrutar de ver teatros diferentes en nuestro pueblo, no tener que irte a un Jaén, a un Sevilla, a un Madrid, a ver una obra de teatro diferente de lo que tú haces. ¿O hago una pregunta complicada? Hablando de eso, de ver otros teatros, ¿por qué la gente que sale en un grupo de teatro normalmente no va a ver las otras obras de teatro? Hay excepciones. Yo veo, cuando voy, siempre hay caras que suelen ir, son asiduos, pero no todo el mundo. Pasa como, por ejemplo, con el tema de la música. Sintonízanos, busca 10TV Las Villas en tu televisor. Cuando hay varias bandas, tampoco van los de otra banda a ver a esa, o no sé, parece como si el que forma parte de un grupo de teatro solo va al teatro cuando sale él en esa actuación. Nosotros lo que intentamos es ir a verlo. De hecho, el domingo estuvimos viendo
A no ser que las circunstancias personales, pues esa semana o la anterior o la posterior no pueda hacerlo, pero nosotros siempre... Eso dice mucho del aficionado al teatro. Ay, perdona. Eso dice mucho del aficionado, del buen aficionado. Es decir, el que es aficionado al teatro procura ir a todo lo que puede, y más si te lo están poniendo a domicilio, ¿no? En tu casa, prácticamente. Yo creo que el domingo lo hablábamos, porque coincidió el domingo pasado con Fila 5 Producciones, coincidió que jugaba España contra Alemania. Un partidazo, ¿no? A priori, un partidazo. El aficionado al fútbol, entiendo que va al fútbol, entiendo que ve el fútbol, pero el aficionado al teatro, allí estuvimos un buen número de personas y lo hablábamos, decíamos, está jugando España-Alemania, pero es que a los que nos gusta el teatro estamos está aquí. Ahí. Claro. Está ahí. Entonces yo sí procuro ver el resto de obras siempre que puedo. Yo también viajo bastante y a veces no puedo, pero... Yo lo que dice Víctor también me da pena de cuando viene un grupo de fuera y le ves 60, 70, 100 personas y te da una pena, oye, porque vamos a decir, si encima el Otoño Teatro, una de las metas es traerte teatro a tu pueblo, aparte de fomentar el teatro local, que ya lo estamos haciendo, es que tú veas 4, 3, 2, 5, lo que puedas contratar de fuera. Que luego te puede gustar, no te puede gustar, pero eso es como el que ve una película. Me gusta la película, pero me la he visto. Claro. Yo no puedo decir, es que esos son muy malos y no he ido a verlo. Claro. Luego hay sorpresas que te ves y dices tú, joder, pues, qué buenísima obra, o qué bien, o esta obra, lo que es la obra no es buena, pero los actores, coño, que bien han estado, que profesionales, que matices, que yo qué sé, que eso, que aparte de tú actuar y ver teatro local, que en Villacarrillo se pueda ver teatro de otro tipo. Como tú has dicho, cuando viene alguien de fuera, que además de hacerse el esfuerzo económico que se hace para que vengan, por lo menos que vaya la gente que de verdad le gusta, ¿no? Claro. Y demuestra que te gusta, que está... Yo me admiro mucho cuando, por ejemplo, este año se está llenando 300, 400 butacas. Joder, domingo 100 personas, dices tú, ¿qué pasa aquí, no? No digo que llenen, porque a lo mejor la gente va a ver el grupo que le gusta, o el amigo que actúa, o a estos que son muy buenos, o a estos que son más bonitos, o a estos que son más grandes. ¿Me has entendido? Pero si eres aficionado al teatro, una afluencia regular debería de tener, tanto de dentro como de fuera. De dentro ya lo hemos conseguido. Vamos a intentar que los de fuera también tengan esa afluencia, ¿no? Y son buenos. Vamos al espectáculo del sábado, a terminarlo, porque vais a hacer ese popurrí, haciendo historia. ¿Habrá algo grande, especial, para terminar? No, el espectáculo en sí. ¿O cómo vais a ver, esas velas? la idea ¿Habrá una segunda parte después de esa representación? No, se pueden hacer muchas partes, porque, a ver, para celebrar el 40 haciendo un poco de aniversario. historia para el público que no la conozca. Carátula empezó en el 82, cumple 40 años. En estos 40 años el Grupo Carátula ha montado 18 espectáculos, algunos con obras de teatro grandes, otras con espectáculos de variedades, otras con un playback escénico como Jesucristo, 18 espectáculos. Entonces, la idea que queríamos hacer es hacernos un homenaje a nosotros mismos y a los que han estado viniendo al teatro en estos 40 años, a los que han nacido después, que vieran otras cosas que se hicieron. Y entonces hicimos una selección de algunas escenas de las obras grandes, no de todas, porque no podíamos hacer de todas, si no duraría 3 o 4 horas. Entonces hemos cogido Calígula, que fue la primera obra que montamos, también por una peculiaridad, porque en esa obra, porque hay otras obras que se hacen, escenas que ya hemos hecho, pero igual los que las hicieron no están, algunos porque han muerto, otros porque se han ido, pero en esta coincidía que cuando hicimos Calígula en el año 83, Joaquín y yo hacía Calígula y él hacía Helicón. Y entonces hemos cogido una escena de Calígula y Helicón y la vamos a hacer 40 años después. No damos el físico ni el tipo, porque Calígula está aquí. Entonces éramos demasiado jóvenes para hacer los personajes, entonces teníamos 18 años y los personajes tenían 30 o 28 o 30 y ahora somos, pero es un recordatorio. Entonces vamos a hacer, de lo que es función de teatro, vamos a hacer una escena de Calígula, una escena de Picnic, de la que hemos estado hablando antes, una escena de Vamos a contar mentiras, de Alfonso Paso, una escena de Aquí no paga nadie, de Darío Fo, y una escena de Contigo aprendí, de Rafael Mendizábal. Esos son escenas de obras. También, porque ya que aprovecho que estamos aquí, yo algunas veces, es un inciso, he escuchado aquí con otra gente que hace también teatro aficionado o aficionado, decía que Carátula hace siempre las mismas cosas, es decir, como que hace unas comedietas.
Pues aquí, yo que me dedico a esto, soy profesional, estamos haciendo desde un Albert Camus, que fue premio Nobel de Literatura y un gran dramaturgo, que hace un teatro bastante contemporáneo en su época, una obra del año 44. Hacemos un Fernando Arrabal, que es un teatro del absurdo, en honor a la guerra. Hacemos un Darío Fo, que también es un premio Nobel de Literatura, italiano, que es una obra muy social, contestataria. Hacemos una comedia clásica de Alfonso Paso y hacemos una función un tanto contemporánea, porque Rafael Mendizábal es un autor bastante contemporáneo. Quiero decir que hay un abanico, aparte se ha hecho Enemigos, de José de Jesús Martínez, también un alegato contra la guerra, de un dramaturgo nicaragüense, que hemos hecho muchas cosas. Un homenaje a Jesucristo, que también fue una obra emblemática, pero vamos a hacer era en playback, un playback que lo hace Leo, de la función de cuando Judas ya está en el cielo, con su coreografía. La canción, ¿cómo se llama? Superstar, como es la función. Eso en base a funciones. Y luego, como nosotros hemos contado antes, que nosotros hacíamos los espectáculos estos en la feria, en las casetas de feria, pues vamos a hacer un entremés de los Álvarez Quintero, que se han hecho muchos, y hay uno que también, la primera vez que se hizo, lo hicimos Pili y yo, que es Ganas de reñir, de los hermanos Quintero, y ahora lo vamos a hacer otra vez. Y aquí está. Todavía seguimos novios 40 años después. Todavía estábamos peleando y seguimos viéndonos. Y por terminar de estas cosas cortas, vamos a hacer, que se hacían entonces, lo hacíamos mucho, un sketch de Typical, que es, entre otras cosas, unos personajes que hacían un humor absolutamente absurdo en aquella época, el famoso, la próxima semana hablaremos del gobierno, un sketch de Typical, que en aquella época también lo hacíamos Joaquín y yo, Los Toros, una cosa muy absurda de dos tíos que están viendo una corrida de toros y tienen dos cabras, que en realidad son peluches, pero que en realidad son toros. Por ahí va el tema. Sobre los toros, que es un tema que también está muy de boga, y vamos a terminar haciendo un playback de Lelutier, que también hacía mucho en aquella época, se llama la Serenata Mariachi, que son dos tíos que están delante de un caserío cantándole a su enamorada, y resulta que cada vez están enamorados de la misma. Pero bueno, ahí luego acaba otra cosa. Esos son trocitos de un panorama que hemos hecho. Hablando de skate y playback, también nosotros hicimos una cosa que tampoco se ha hecho nunca en el pueblo. Nosotros hacíamos teatro en los bares. Nosotros hemos actuado en la discoteca Los Brothers, en la discoteca Zeppelin, hemos actuado en bares, en lo que eran estos de Valencia, los candiles, en el Icuchi, en un montón de sitios hacíamos teatro. Allí se paraba la discoteca. En el bar del club de Antonio. En el bar del club también. también. La tele, en la esquina. Sí, En esa esquina debajo de la tele. Entonces se paraba la música o se paraba el tal y hacíamos teatro con el público aquí. Ahora en Madrid se llama microteatro. Eso lo hacíamos nosotros en los años 83, 84. Te llevaba el rodaje. Ya llevaba yo rodaje aquí. En el teatro cercano con el público. Entonces, como homenaje a eso, hacemos los toros de Typical y la Serenata Mariachi de Lelutier. Busca 10TV Las Villas en tu televisor. Y yo voy a hacer un poco de maestro de ceremonia, porque habrá gente que no habrá visto nada de esto, gente que viera la función en su momento. Entonces explicaré un poco, porque de Calígula vamos a hacer una escena de 4 minutos, pero bueno, explicaré un poco de qué iba la función, explicaré un poco de qué iba cada función, para que aprovechar, entre otras cosas, para aprovechar porque hay que cambiar los muebles. Mientras unos cambian el decorado, para la otra función, yo diré cosas, iré comentando cosas que ocurrieron en aquella época, o contaré de qué va la obra, más lo que ocurrió pues en el 82, porque estamos hablando, para que la gente se haga una idea, los que son así jóvenes, en el año 82 fue el Mundial de España, por ejemplo, que la gente no se acuerda. En España hubo un Mundial, lo que pasa es que quedamos fatal, nos eliminaron en la primera vuelta, con Naranjito. No había dinero para pagar a los árbitros. En el año 82, esto eso lo diré también, en el año 82 fue cuando se hizo el primer pleno del Parlamento de Andalucía, que se celebró anteayer en el Alcázar. Ahora hace 40 años que empezó, o sea, el Parlamento de Andalucía empezó con carátula. A la misma vez, en octubre. Nosotros en octubre y el Parlamento de Andalucía se inauguró en noviembre. O sea, el Parlamento de Andalucía es más joven que carátula. Era la guerra de las Malvinas, por ejemplo. Fue cuando el PSOE ganó las elecciones aquellas por mayoría absoluta. O sea, fíjate, se cambió el mundo y ya estaba carátula allí. Importante.
un año muy Una, importante. una de lo las de cosas que he Carátula, dicho antes, Víctor no había nacido. Víctor no había nacido, por ejemplo. No había Estaba en nacido. proyecto. No sé si sus padres lo tenían ahí en proyecto, pero le quedaba un año para nacer. Tus padres ese año dijeron, este es un año importante y hay que hacer cosas importantes. Y se pusieron a ver si sacaban a Víctor. Oye, igual vieron a Carátula y Y se animaron. Hay que crear un componente nuevo, ¿no? Vamos. A lo mejor vieron la de... Prohibido ser. Cuéntalo tú, que tiene más gracia, que fue la que... Bueno, un poco de eso va a ir la función. Entonces, Bueno, un se recordatorio. resume. El que ya esté viendo o lo haya escuchado dirá, yo tengo que ir, eso tengo que verlo yo. Eso, Bueno, y aparte miles y miles de De colaboraciones benéficas. Es lo que Todo el mundo que nos ha Chema, llamado hemos estado ahí. que son 18 espectáculos, pero por ejemplo de Jesucristo se han hecho 5 versiones, con lo cual ya serían 23. Luego, varios, aquí no paga nadie, por circunstancias que han ido, gente que no ha podido hacerla, por circunstancias se ha ido retomando. Esta obra se retomó a los 30 y tantos años, se ha retomado que entró Víctor a hacerla, y porque ha tenido éxito y él se ha querido hacer. Y luego espectáculos de estos de colaboraciones enormes y, Montones. y de un montón. Yo teníamos una guía, la llevamos hace tiempo, lo que pasa es que ya dejamos de hacerlo, pero la última vez que fui a la sede estuve mirándola y íbamos por 1556 actuaciones. 1500. Grandes, pequeñas, Claro, cuando dice 18 más 1500. 18, que 18 era el Los bloque principal. espectáculos, claro, el exacto. bloque de Qué grande. espectáculo, luego las funciones que son se hacen. funciones diferentes, pero luego, por ejemplo, ya te digo, Jesucristo lo hizo él dos veces, Sí, dos o dos tres. veces, luego mi hermano. Luego Cristóbal, y después tu Cristóbal, hermano fue el luego tu último. hermano Luego otras mi 2 o hermano. 3 veces. Aquí no paga nadie, se ha ido cambiando los personajes, lo hizo el primer policía, lo hizo Pescaero, el Antonio. el de la Global, Antonio La Pesca. Pesca. Luego lo hice yo, luego lo ha hecho Víctor, el personaje de Luis, en fin, que se ha ido eso, y luego entre Modificando. meses, playback, ya te digo, en la feria mismo era todas las noches una función. Eran 7 o 8 funciones en una feria, y la feria ha sido por lo menos de 4 o 6 5 años. O sea Qué que bien. ya. Podríamos estar Y aquí luego- 4 o 5 horas contando cosas de carátula. Por ejemplo, Esto es como cuando se juntan dos viejos así ya nervados y claro, empieza a hablar desde hace 40 años, pues puedes estarte toda la noche. ¿Cómo Buenas no? noches, y venga, ponnos otra. Otra de las funciones que recuerdo mítica era, nosotros éramos los clásicos de las bodas, de la celebración de las bodas de oro y plata que se hacían Mira, en que iba a decirte, lo iba a el comentar. Coliseo, en el Coliseo. O sea, después de hacerle la iglesia, nos esperábamos allí y subían todos los matrimonios y la familia al espectáculo que decíamos a mediodía ese día. Y ahí, bueno, infinidad. Y de gente, pues ya te digo, los 250 y tantas personas. Hombre, ahora mismo aquí estamos 5 de carátula. Claro. 1, 2, 3, 4 y 5. Exactamente. Porque tú Ah, estuviste Yo También estuve en. Ahora Jesucristo tú, Superstar. contéstanos. Que ahora- Jesucristo. ¿Qué tal tu experiencia Eso en iba a carátula? decirte A que- mí, que- la experiencia fue fantástica, vamos. De hecho, cada año estaba deseando que llegaran a empezar los ensayos. O sea, yo me acuerdo que fue un amigo el que me llamó, un vecino, Manolo. Manolo me dijo, Cecero. sí, Manolo Cecero. Decía de- Claro. Que están montando una obra 20, que están buscando gente, así, éramos chiquillos. Sí, Que sí, ya ves. claro. Sí, sí. Hay fotos. Y empezamos de chiquillos hasta que nos hicimos grandes. Ah, exacto. De hecho, hay fotos hasta en internet. Porque yo anoche, el otro día buscando información de algo, pues hay una foto de Jesucristo, Superstar, pero del grupo entero, en el Coliseo Antiguo. Sí. En el Coliseo Antiguo. Y estás tú y todos chicos, yo estoy allí detrás con pelo nada. y barba. Pelo, yo tenía pelo antes. Yo también tenía pelo. Aunque parece Voy a contar mentira. una anécdota de Calígula que es curiosa. Yo siempre he tenido el pelo mulacio, no como tú, que lo tienes un poco así ondulado. Lo tengo ahí que empezó a caerse y O se quedó ahí. Chema tenía un pelo rizado enorme, Rizado cuando entero. no se lo Le peinaba decían el parecía- negro, pues por eso. Y yo en Calígula yo decía, yo no he visto un romano con el pelo lacio, yo quiero que tenga onda. Y me acuerdo que en mi casa con un moldeador de eso me pusieron los rulos como las mujeres en mi casa y con los rulos puestos, para aquello lo quitaron a aquello. Y Eso es lo mismo. para abajo, y pues ya está, tomado por saco. Pero sí, es verdad que Qué bien. Que Podemos seguir muchas- luego otro día si queréis. cuando quiera. Pero tenemos lo que dice Chema, y si es Pili, porque Pili está muy callado hoy. Tenía que haber hablado algo más, porque si no ya... No, Pili, no, despide para la la entrevista. próxima. A la próxima. Que hoy ha sido de contacto, ¿no? Un tema de contacto. ¿no? A Pili siempre la hemos comparado y es nuestra Lina Morgan del grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Es porque es innato, ella lo lleva. O sea,
hay personas que tienen ese don o esa historia, o hay gente que tiene otro don, pero ella, el decir cosas que tú las dices y nadie se ríe ni nada, pero ella nada más que una frase o un comentario. No dice un chiste, pero No, cuenta las cosas o dice las cosas de forma que te arranca la sonrisa. Esa misma frase la dice ella y ya te escojonas, porque es que tiene ese don. Muchísimas gracias. Aparte de eso, bueno, pues se ha cultivado y se ha trabajado, porque hay que trabajar también para poder en teatro, pero ese don, ella cómico, ese vis cómico lo tiene natural. Incluso yo creo que eso que estás comentando se ve en muchas obras de teatro, que ha hecho que nada más salir a escena la gente empieza a reírse. Y es como diciendo, ya está Pili ahí. Es algo, ya cogió la fama. Me estaba acordando ahora mismo de Cuéntalo tú que tienes más gracia, que estaba dividida en 2 actos. El primer acto cuando yo hacía de Pilín, claro, con Joaquín. Joaquín y tú. Cuando me vieron con la boa. Y nada más salir, la gente empezó a aplaudir. A reírse y a aplaudir. Eso ya dice algo, ¿no? Qué bien. Sí, lo que pasa es que incluso yo lo he visto en la obra que incluso se va a hacer la escena este sábado, no es tan cómica y tiene su, vamos, que no es solamente por esa cómica, sino que también actúa en un papel serio, un papel un poco más dramático, ¿no? También lo borda, vamos, lo hace. Es que de lo que he aprendido de Chema, y eso que no está con él, es que, fíjate, después de 40 años, llevo desde la semana pasada a atacar, sigo a atacar, la cosa en la barriga no, porque me gusta que las cosas salgan bien, ¿entiendes? Ese sentido de la responsabilidad todavía lo sigo. Como decía antes Joaquín, ¿no? Que vosotros Sí. os marcáis ese nivel, ¿no? Sí. Una vez que ya salgo al escenario, igual ya me tranquilizo algo más, pero los días anteriores y posteriores, pues, te diga, si En no el son teatro dicen voces, que cuando vaya a empezar cuando una se función, pierde ese miedo, si no tienes eso es que estás muerto. eso sí, has pues yo cogido desde tengo que estar pequeña muy viva. ese valor que te ha inculcado el grupo, ¿no? Que es ser muy exigente y casi la búsqueda de la excelencia teatral, ¿no? Que es verdad que lo decías la semana pasada, estabas nerviosa y estabas diciendo, es que esto es hasta que que no lo le veas, di la bulla y por todo. buscar que salga perfecto, pero Le di eso la es algo que han mamado desde pequeños, ¿no? Es decir, Claro. que salga bien y hasta que no lo tengamos, oye, pues si, decía Joaquín antes, si no, en este otoño de teatro no estamos porque no tenemos la obra de 10, pues no la hacemos más adelante cuando la la haremos, tengamos ¿no? de 10. Claro, Eso también dice mucho. yo comprendo que en el tiempo que ha dicho Joaquín, cuando no teníamos responsabilidades ninguna, éramos jóvenes, hemos llegado a montar una obra de teatro en 45 días, pero porque no nos importaba, al que realmente nos gustaba, tirarnos allí hasta las 12 de la noche. Ahora no se puede hacer, pero bueno, el rato que tengas que lo dediques, que estés centrado en lo que estás haciendo, ¿sabes? Yo esto de que me voy a ensayar y estoy, hoy que me tengo que ir, hoy a mí me pone muy nerviosa, no puedo. Bueno, dices que te has fijado en Chema, en que se marca ese nivel, ¿no? Bueno, Chema tiene el pero nivel también mucho podemos más fijarnos alto en otra de cosa, yo. que Chema, desde que se fue, fíjate a dónde ha llegado, se ha hecho famoso, sale en la tele y viene Chema y sigue siendo el mismo Chema de siempre. Eso, Sí, eso es maravilloso. eso no ha cambiado, ¿eh? No, pero eso aquí todo el grupo, todo el eso no grupo lo hace todo el hemos- mundo, ¿eh? No, Chema es exactamente. top allí y aquí. Y aquí. Eso lo hemos comentado y además él que no conocía a Chema desde como nosotros, por ejemplo, como Lo tú ve y yo, desde fuera, ¿no? Lo ha conocido un poco más tarde de lo que eso y lo ha visto ya en otro nivel y luego lo ve aquí y es una persona, vamos, es Chema. Es otro más de carátula. Es que es Ahí ya Chema. está, sí. Pero es que yo soy de carátula Y hay desde que- que se fundó Carátula. Yo he sido director de carátula. Carátula, mucho Yo menos. siempre he estado pues buscando las funciones. Oye, búscame obras que salgan 5. Ay, los textos, Pues ahí en ¿verdad? Sevilla está el centro de documentación teatral, que tú pides, pues mira, quiero funciones que tengan 3 personajes masculinos, 2 femeninos, tal, y entonces lo tienen ya informatizado y te sacan un listado. Y ahora, pues claro, ahora te sale el listado, lo tienes que ir ahí buscando, viendo. Ahora Yo fa- siempre he estado buscando obras, algunas, pues haciendo alguna versión, alguna adaptación, más que nada adaptación, quitando cosas, tal, con ellos, con el Mel, con el grupo Algarabía también. Y además que Chema es que vive carátula, o sea que... Sí. Y Y de además hecho, que nosotros podemos contar con él a la hora que, Exactamente. a la hora que lo necesitamos. es más, esta obra nosotros podemos haberle pedido favores de todos los tipos, pero en esta obra ha sido él el que ha dicho yo quiero estar ahí. No es, Chema, joder, vente con nosotros y tal, y por lo menos que esto parezca, como la Y ya gente que- crea que nosotros lo hemos convencido para que él venga y esto figure. No. Él dijo, yo quiero actuar este año con vosotros. Chema, sí.
Hombre, para nosotros te queda un poco... Y mira que no dices, para y bueno, no te da tiempo. Claro, ni de y él ha cuadrado rascarse. todo su rodaje, Pero toda yo su para historia. este año no lo tenía controlado, que no iba a tener nada para esta fecha, ni iba a pillar nada para hacerlo, pero vamos que el problema lo tienen ellos, que han estado ensayando un montón de tiempo. Yo voy a ensayar 3 días, nada más, no Pero voy a ahí tener tarda, mucho tiempo. Pero bueno, sí, claro, es que yo soy del grupo. Que- Sí, a mí sí me resulta extraño que alguien piense que no sea así, porque no sé. Es que al final es Chema, o sea, Hasta el sábado, a las 8:30. si Dios ¿A quiere. qué hora es? Teatro Coliseo. 8:30. ¿Dónde? No, pero que veía antes. Teatro Coliseo. ¿Coliseo? Teatro ¿Coliseo de Coliseo. Villa? ¿Cómo se llama la función? Se llama 40 años no es nada. Nada. No es nada. Pues 40 años no es nada, a por otros 40. Uh, Pili. No, ¿No? Gracias. no, la ilusión, Ojalá, la ojalá. ilusión era llegar, mi ilusión cuando yo empecé, aparte de haberme hecho profesional como Chema, que fue un cobarde, es llegar a los 50 años y tener una carpa como el Teatro Benavente que venía a la feria. Todo- nos, Fíjate, nos quedan 10 años. ¿Qué mentalidad? Tener porque una que carpa. también se ha comentado varias veces. Sí, ¿Por pero qué que- el grupo de teatro, teniendo el repertorio de obras que tenemos, antes Benavente venía en la feria, la semana de la feria? montaba su carpa. Nosotros nos hubiese falta semana. Bueno, Haber pospuesto, vamos, recuperado todas las obras que hemos hecho. que a lo Claro, mejor se una hace carpa- repertorio. que a lo mejor Algunas una no carpa se han explotado y son buenísimas. Pero un bar-restaurante con escenario podría ser que estuviera bien, ¿a que sí? Bueno, Mira, sería también sí, recordar muchas también, cosas. también. De hecho, yo la primera idea que le dije a Joaquín para este espectáculo era ver, lo que pasa que eso era bastante más complicado. Yo quería haber montado una caseta de feria. Oh, qué En un guay. local, en una nave, en algún sitio, porque ahora mucho explique, hacer una caseta de feria y hacer, Teatro. poner cervezas, poner tal, y en un momento dado hacer cositas. Pero bueno, lo podemos hacer para los 60, para los 50 Quedan 10 años aniversario. para los 50. Para el 50 Nos vamos. aniversario. Gracias por venir. Nada, tío. Gracias a Tipo- ti. Y mucha mierda. Muchas Gracias. Muchas Eso es gracias. lo que hace falta. Gracias. ¿Qué haces viendo el vídeo en el telefonillo? ¿Eh? Es Anda, que- huevo. Es que el telefonillo. No, no, sí. ¿A cuánto grabáis, los vídeos? Hombre, Lo menos a 1080. A Mínimo, 1080. 1000 poco me parece. Está un tío bregando para sacar buenos planos para que Claro. cojan el móvil. 1000 8 horas aquí metido entre editar y. Para que nos grabar. saquen el telefonillo. ¿Para qué? Pero ¿por qué te pones ahí en el sofá viendo la tele allí? ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero será el de tu tele. El 36. En el 36. Pon el canal 36. Claro. Yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena chiclana. No tenemos Claro. antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a chiclana. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo, pon la tele en el sofá ahí, tomándote un cervezón, una. La tele que se ve a través de esa de Movistar, un poco vale. ¿Por Movistar no salimos? No, todavía no. ¿Vamos? Poco a poco, poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no ¿Qué? salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No, No. bueno, cuando hay, No. cuando hay un suceso. Algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca? Nosotros. El salseillo, ¿quién lo tiene? Cuando Nosotros. Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? ¿Ah? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? El de Troyo. ¡Se ha matado Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Mira, Sí. mira, esta. 10TV en las villas. Esta. Sí, en la ¿Y esta? ¿Para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toque. Que se vea esto. 10TV en las villas, arriba. Eso. Hala. Venga, hombre.